Entonces, familia, ¿qué nos enseña esta escena? ¿Qué tenía Pedro en su corazón? Estaba lleno de ¿qué? Envidia, estaba con celos. Y la palabra de Dios dice la razón por la cual estaba así. ¿Cuál era? ¿Y por qué permitió Jesús que se le recostara aquel? ¿Y por qué no fui yo? La pregunta es, ¿quién se recostó? ¿Y Pedro por qué no se recostó? No quiso. Entonces, ¿el problema de dónde era? De Pedro. Y aquí estaba demostrando que en su corazón había un problema de envidia. Ahora, miren la respuesta de Jesús. Miren la respuesta de Jesús. ¿Qué se imaginan ustedes que Pedro iba a decir? ¿Qué se imaginan que Pedro pensaba que Jesús iba a decirle? Cuando le dijera, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué se supone que debía haber dicho Jesús? Ay, Pedrito, venga. A ver, recuéstese. Miren, y hagámonos aquí en un angulito bien bonito para que nos vea Pedro, que nos vea Juan, para que nos vea Juan, y de paso le demos piedra, ¿Ha visto y le ha pasado a usted que usted y yo vivimos situaciones para generarle celos a otros? Eso es pecado, familia, y muy destructivo, lo vamos a ver. No, miren la respuesta de Jesús. Cuando Pedro le vio, le dijo Jesús, Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En palabras colombianas, ¿qué sería? ¿A usted qué le importa, hermano? Madure. Deje de estar mirando lo que no tiene que mirar. Usted también es importante para mí. Juan es importante para mí. Él tiene su estilo, él tiene su manera. Yo me relaciono con cada uno de manera diferente. Aprenda, por favor. Usted no puede relacionarse de la misma forma con todos sus hijos. Usted debe aplicarles el mismo principio. Pero, por ejemplo, Viviana, ella, el lenguaje del amor de Viviana es toque físico. Entonces, para relacionarme con Viviana, yo la tengo que abrazar. Y a veces ella viene a abrazarme. Yo no quiero abrazar a nadie en ese momento. ¿Por qué? Porque está jugando... no, el fútbol no. Después del 3-0. Pero bueno, en el partido de fútbol no quiero que me abrace nadie, ni siquiera Nalu, porque estoy viendo el partido que no hay que... Y preciso a la hora del partido. En cambio, Catalina no pide abrazos. Ella lo que me dice es, mírame a los ojos. Entonces, ella vive en Colombia, entonces estamos por eso. Entonces estoy así, de pronto, un golecito. Ah, sí, mi amor, sí. ¿Qué estás mirando? Mírame a los ojos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apagar el televisor. Hacer caso. ¿Entienden? Son maneras distintas. Laura ella es muy parecida a Nalu. Es una flemática, tranquila. Claro que cuando. Pero ella, Laura, yo la abrazo a Laura, ya, ¿qué hace? Así como doña Nalu. Nalu ya mejoró mucho en eso. Porque en casa nunca le abrazaron. Ya Nalu, cuando empezamos la vida cristiana, Nalu, las discípulas la abrazaban y a Nalu quedaba para eso. Le pasaba como le pasa a mi perrita, que en el invierno le tratamos de poner un saquito para el frío. Le ponemos el saquito y queda. Digo, Lua, vamos. Ella queda paralizada. Y con la nieve le pusimos unos zapaticos por las setas. No quiso bajar. Ella se siente como atrapada. Claro, ella es Lua nació en Río de Janeiro a los 38 grados. Entonces ella es playa, mar, calor. Bueno, entonces la respuesta de Jesús le enseña a Pedro que no debe entrar a mirar lo que no debe mirar. Y eso es lo que yo quiero animarle a que usted. Vamos rápidamente, Génesis capítulo 4, para que usted se vaya dando cuenta qué plantea la Biblia sobre esto
de la envidia, de los celos. Génesis capítulo 4 sucedió algo que es tremendo, que marcó grandemente, ha marcado la historia de la familia. ¿Dónde sucedió el primer asesinato? ¿En medio de qué sucedió el primer asesinato? No, ¿en medio de qué? La familia. El primer asesinato que hubo fue entre hermanos. Para que usted se dé cuenta. ¿Y la razón cuál fue? ¿Que le agarró la tarjeta de crédito? ¿Que le quitó la novia? No. ¿Sería que Dios lo quería más a él? No. Fue envidia. ¿Qué fue la razón de ese asesinato? Envidia y celos. Y en eso de la envidia y celos, los padres hemos cometido y estamos cometiendo grandes errores. Y yo quiero animarles, papás, tengan cuidado. A ustedes que tienen, por ejemplo, hijos, los míos, los tuyos y los nuestros. ¿Ya saben de qué estoy hablando? Revelacionalmente usted tiene que entender por el Espíritu Santo que ese hijo de su cónyuge que no es suyo, es suyo. Ojo, por favor. Pero en la práctica, ¿qué le pasa a las mujeres? ¿Qué le pasa a los varones? Que miran a ese niño, a esa niña distinto porque no lo engendró usted o porque no lo parió usted. Pero ellos están dentro del mismo pacto delante de Dios. Y por eso los padres tenemos que ser muy cuidadosos, porque imagínense que entre hijos que son nuestros y hacemos diferencias. Cuando Analu nació, ¿qué sucedió? Había nacido la mayor y Analu quedó, doña Laura quedó embarazadita de Analu a los 10 meses de la primera. O sea que ahí mismo quedó doña Laura embarazadita. Y entonces para don Jorge y para doña Laura, Analu, ¿qué fue? ¿Hija deseada? No, no era hija deseada. Para ellos, Analu se convirtió en un problema para ellos. Ya con el tiempo fueron ajustando, pero ni ajustaron mucho. Al punto de que compraban 2 muñecas, las 2 se levantaron como gemelas. Compraban 2 muñecas y a la mayor le decían, escoge, mi amor. La que sobraba para nada. Y lo hicieron de buena fe, pero hicieron daño. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Y a veces es al contrario. Y niños enfermos, padres que por la enfermedad de uno de los hijos, entonces recargan sobre ese niño esa tensión. Niños que son, hermanos que son más habilidosos en ciertas áreas. Y lo miran a uno y usted, ¿para qué es bueno? No, pues este chino, Dios mío, ¿qué hacemos con este? Este es bueno, es para nada. Y no es así. Padres que quieren que, porque el hijo, él es médico, entonces su hijo que estudia medicina, entonces ¿cómo mira a su hijo que estudia medicina y cómo mira al otro que en vez de ser médico prefirió ser músico o futbolista? Y entonces ¿qué dice? O no quiso estudiar, entonces ¿qué dice el papá? Bueno, para nada. ¿Me entiende? Es bueno para nada, ¿por qué? Porque no estudió medicina. Y entonces el día del grado de su hijo que no es médico, entonces ¿qué va a hacer? No voy, ¿por qué? Porque se gradúa de música. Bebedor. Y si le sale bailarín, peor, mijo. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Claro que si le sale bailarín es mejor que ore, porque mejor. Génesis 4:5 dice, pero dice, mire, no miró con agrado a Caín. Resulta que los dos tuvieron la oportunidad de presentarle una ofrenda a papá Dios. No es el tema y no voy a profundizar en eso, pero lo cierto es que no fue agradable esa ofrenda a papá Dios. No fue agradable. Versículo 5. Y dice, se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué pasó? Decayó su semblante. ¿Se está dando cuenta? Envidia,
celos. Se decayó su semblante, dice la Biblia. Versículo 6. ¿Qué verbo usa allí Dios para hablarle a Caín? ¿O qué palabra usa allí? Le dice, ¿por qué se ha ensañado tu corazón? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? ¿Qué es ensañar? Agarrarse con una persona. ¿Qué es ensañarse? Cogerse con una persona. Tener una actitud Mala. de venganza y de dedicación a hacerle mal a alguien, pero así, ensañarse mal. Aquí aparece un hijo ensañado con su hermano. Todo comenzó con su semblante, y su cara y su semblante reflejaba lo que había en su corazón. Y allí está papá Dios diciéndole a Caín, ¿por qué? Versículo 5. ¿Y la respuesta cuál es? La pregunta es que Dios no sabía cuál era la razón. Claro que sabía, solo que quería ayudarle a Caín a que se diera cuenta de la situación. La respuesta es celos y envidia. Vamos a Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Yo le animo en el nombre de Jesús a que usted trabaje durante estos días el tema. Espero que usted esté revisando el amor al dinero y el orgullo y esté tomando decisiones. Y no sea que simplemente qué tema tan bonito o qué tema tan bueno y ya se olvidó de eso, sino que vaya trabajando en eso. Hoy estamos hablando sobre ¿qué? Los celos y la envidia. Génesis capítulo 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, subraye, ¿qué tuvo? Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Ahora, ¿qué era lo que había pasado? Resulta que Jacob se enamoró. ¿De quién? Ella se enamoró de Raquel. Y entonces el pacto fue, usted quiere casarse con Raquel, tiene que trabajar 7 años gratis para el suegro. Imagínense, la pregunta es, ¿la amaba o no la amaba? 7 años trabajando gratis. Y el tipo esperó 7 años gratis, trabajó gratis y esperó a su Raquel. Llegaron a la noche de bodas, se casaron, pero como la planta eléctrica no funcionó esa noche, cortaron la luz esa noche. Cuando él se fue a acostarse con su mujer, el suegro le cambió a la esposa legítima por la hermana. Y Jacob, yo creo que el hombre iba con sus traguitos. El tipo no se percató. Sí fue así. Y entonces al otro día, cuando se levantó al baño, prendió la vela y se dio cuenta de que la que era no era. Y entonces fue a hablar con el suegro. Suegro, usted me engañó. ¿Usted la quiere? Sí. Otros 7 años, mijito. O sea, uno con un suegro así, pues imagínense. Pero tranquilos, es que don Jacob era un bandido. Solo que después tuvo un trato con Dios y una conversión con el Señor. Y fue usado por Dios. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces ¿cuántas mujeres tenía? 2. Para aquellos maridos que les gusta tener 2, yo no sé cómo hacen. Yo personalmente con una apenas alcanzo. No sé cómo hacen para tener 2. Eso no es el plan de Dios. Y miren lo que empezó aquí a suceder. Él estaba casado con 2. Y fíjense que aún él podría decir, no, pero es que yo no tengo la culpa, me engañaron. Y sí, lo engañaron. Pero ¿qué empezó a generarse entre las 2? ¿Por qué? Porque una de ellas, Lea, le dio hijos. Pero él amaba ¿a quién? A Raquel. Y Raquel era estéril y no podía tener hijos.
Y entonces dice aquí, Génesis capítulo 30, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. O sea, fíjense cómo funcionan los celos y la envidia. ¿Qué culpa tenía la hermana en esa historia? De que ella tuviera hijos y la otra no. Tiene culpa de su historia porque me imagino que cuando el papá le dijo, mijita, usted va a reemplazar a su hermana. Aunque la Biblia no da detalles, pero pensar y decir, oiga, pero ¿cómo hizo este tipo para engañar a la hija y hacerla acostar con el marido de la hermana? Luego en el fondo ella tuvo que ¿qué? Ella aceptó cosas. No sé qué le ofrecería el papá. La Biblia no habla de eso. Y ella de alguna forma era responsable. Pero el hecho de que ella tuviera hijos y que su hermana no tuviera hijos, no tenía la culpa. Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios que Raquel tuvo envidia de lo que la otra tenía. La aplicación es esa. No mire lo que usted no tiene y lo que tienen los demás. Porque cada vez que usted mire lo que no tiene y mira lo que otros tienen, huevo es, gallina lo pone. ¿Qué es lo que usted tiene que mirar? Mire al Señor y dele gracias por lo que usted tiene. Y si mira lo que otros tienen, dé gracias. Bendiga por lo que otros tienen. Dios ha dado a todos, ¿cómo? Sin medida. Usted debe confiar en eso y decir, oh Dios, quizás en este momento no tengo lo que otros tienen, pero es que no lo tengo porque un propósito tienes. Y algo diferente me vas a dar a mí. Quizás no estoy preparado todavía para recibir aquello. Pero Dios, no importa lo que otros tengan, te tengo a ti. Tengo planes, tú tienes planes conmigo, tengo propósitos, tengo una esposa, no será la más linda, pero es la mía. Tengo hijos, no serán los más lindos, pero son míos. Y si no me das hijos, es el plan perfecto. O si no, entonces ¿cuántos matrimonios que no tienen hijos, qué pasa? ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces es entrar en esa sintonía. ¿Qué pasó entre ellas? Fíjense la expresión de Raquel. ¿Qué expresa ella en el versículo Génesis 32? Dame hijos, o si no, ¿qué? Ese no es una expresión de me muero, como decimos nosotros. Ay, ¿cómo está? No, estoy que me río. ¿Cómo es? Me muero de la risa. No. Ella está en el hebreo, la palabra muero es un dolor y una depresión terrible. Era un punto donde esta mujer estaba lista para hacer cualquier cosa. Como años atrás, Sara, la suegra de esta, tomó la peor decisión de su vida, cuando no podía tener hijos. ¿Qué decisión tomó? Fue y le dijo a su marido, acuéstate con esta otra, con la esclava. Quizás ese es el plan de Dios para darnos un hijo. Hoy en día ese problema sigue. El odio entre árabes y judíos, odio irreconciliable, es fruto de una mujer bruta que tomó decisión en la carne, en el alma. Estoy hablando con respeto a nuestra madre en la fe, Sara. Y cuando el Señor le dijo, por este año, por este tiempo, en un año vas a tener un hijo, que le dijo el ángel, ¿ella qué hizo? Se rió. Ese se rió es una actitud de no creer lo que Dios tiene. Y fíjense cómo es nuestro corazón. Andamos sufriendo porque no tenemos. Y cuando el Señor nos dice, vas a tenerlo en el momento que yo quiero, entonces ya no nos gusta y no lo creemos. Por eso hay gente que pide oración. Y cuando lo llaman a un líder testimonio, ¿sí qué pasó? No lo puedo creer. ¿Qué pasó? No lo puedo creer.
líder, Dios lo hizo, no lo puedo creer. Entonces yo digo, Señor, es pura gracia que lo hiciste, porque esta es incrédula, esta ni lo cree tampoco. Ya lo tiene, todavía no cree. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, usted debe descubrir 2 hermanas llenas de envidia. Raquel porque tenía hijos y Lea porque no tenía el amor de Jacob. Fíjense las 2 cosas. ¿A quién amaba Jacob? A Raquel. ¿Y cuál era el problema de Lea? El problema de Lea es que quieres a mi hermana. El uno porque no tenía el amor de Jacob, y la otra porque no tenía hijos. Ahora, siempre usted y yo vamos a tener faltantes, siempre. Pero cuando usted mira al Señor, usted descubre que el Señor es suficiente. Vamos a 1 Samuel 18, para ir aterrizando ya por hoy y dentro de una semana de entrar a la segunda parte de los celos y la envidia. 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. ¿Qué pasó con un hombre? 1 Samuel capítulo 18, versículo 6. ¿Qué le pasó a Saúl, que era el líder? Y su discípulo, que era ¿quién? David. Saúl era el rey de Israel. Y David era un soldado. Era un hombre que amaba a Dios y amaba a su rey, el rey Saúl. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, o sea, ¿a quién se está refiriendo? A Goliat. Vaya aplicándolo. Esposos que tienen una gran victoria, que vencieron un Goliat, pero la esposa muerta de envidia y de celos. Ay, claro, él. O viceversa. Mujeres que son echadas para adelante, que lo hacen mejor que nosotros los varones. Y entonces en el fondo los varones nos sentimos envidiosos. Ahí viene un líder. ¿Quién ganó la batalla allá contra Goliat? No, señores. No fue David. ¿Quién ganó esa batalla? Saúl. Saúl era el rey. El que peleó fue David, pero la gloria fue para el nombre de quién fue el que se llevó la esta. Saúl, porque era autoridad. ¿Cómo debería estar Saúl? Contento, hubo victoria, se ganó, vencieron a sus peores enemigos. Había caído un hombre que durante más de 40 días los tenía amenazados, y era una amenaza real, los tenía asustados. Había victoria. Recuerden, cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel. Mujeres salieron cantando. Y aún usted tiene que pensar, ¿y por qué no fueron hombres? ¿Y qué hubiera pasado si hubieran sido hombres? Salieron cantando las mujeres, salieron y danzando. ¿Para recibir a quién? ¿Recibir a quién? Lea bien en la Biblia. Ellas no salieron a recibir a David. Salieron fue a recibir a Saúl, porque era el rey. Y estaban cantando y danzando para decirle a su rey: usted es un tenaz, usted es nuestro rey, hubo victoria. Mujeres que son capaces de alegrarse con el éxito de su marido. Hijos y viceversa, con el éxito de su esposa. Versículo ¿qué? 7. 6. Y con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: ¿la fiesta era para quién? Para Saúl. Pero ellas cantaron algo que era cierto. Dijeron: Saúl hirió a sus miles, y David a los 10,000. ¿Cómo le sonó eso a Saúl?
Ahora, ¿ellas dijeron una mentira o una verdad? Verdad. Era verdad. Saúl mató a los 1000, pero David mató a los 10. No, ni siquiera dijo pero, porque no estaban comparando. Estaban diciendo, el uno mató a los 1000, el otro mató a los 10,000. Entre los dos mataron a muchos. Hubo victoria, hubo bendición. Los filisteos eran un pueblo que querían destruir al pueblo de Israel. Versículo 8. Uno de los grandes problemas de la envidia y de los celos. Aparece siempre el enojo. Lo que apareció allá entre los dos hermanitos, Caín con Abel. Lo que apareció en el corazón de Pedro con su compañero de guerra, Juan. Se enojó. Esa es la expresión de Pedro. Señor, ¿y este qué? Había bronca en su corazón. Versículo 7. 8. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. A este no le falta más que el reino. Imagínense. Pregunta, ¿David andaba detrás del reino? No. Las mujeres dijeron, es que queremos a David de rey, queremos a David de rey, vamos, que sí, ese Saúl está muy feo. No dijeron eso. Pero, ¿dónde estaba el problema? Era en el corazón de Saúl, que empezó a decir, claro, este ahora lo que quiere es el reino. Su inseguridad. Por eso, vamos a orar. Y quiero decirle, la raíz de sus celos y de su envidia con lo que sea y con quien sea, es fruto de su falta de confianza en Papá Dios. El peor negocio que usted puede hacer es ser envidioso. Veremos las consecuencias terribles de la envidia y las consecuencias terribles de los celos. Y aquí los celos no es solo celos entre hermanos, que es lo que estamos hablando. Los celos en los matrimonios. Mujeres, varones, póngale cuidado a los celos, porque tarde que temprano usted va a destruir su relación por los celos. Celos con su marido, celos con los amigos de su marido, celos con la familia de su marido y viceversa, con los amigos de su esposa, con la familia de su esposa, celos con la suegra. Hay razones naturales y a veces tanto las familias como los suegros o como los amigos tienen actitudes que generan un problema. Usted debe aprender a confiar en Dios. Ahora, los principios son los principios. Yo le digo a ustedes, ¿quiere hacer negocios? Yo le recomiendo, si va a hacer negocio, tenga cuidado de hacer negocio con cristianos. ¿Saben por qué? Porque son los más peligrosos. Pónganle cuidado. Negocios con su familia. Irse a vivir con la familia. Violentan la Biblia. Se están metiendo en problemas. Piénselo por el Espíritu Santo. De hecho, sociedades, tenga cuidado con las sociedades. Lo que la Biblia dice. Por eso le quiero animar a que nos pongamos de pie y oremos, pidiéndole al Espíritu Santo ese primer punto, aprender a confiar. Yo no sé cuáles son las causas que usted tenga en su corazón de envidia o de celos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.